seguir con nosotros. Señores, nos acompaña en esta parte de la entrevista el señor Carlos Paulino, que es el subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia. Y esto a propósito de lo que ha significado el largo asueto y lo que todos los años vemos como prácticamente pudiéramos traspolar los datos, salvo la cantidad de muertos bajó con relación al año pasado, pero lo que vemos es prácticamente lo mismo, podemos traspolar todo lo que sucedió. Muy buenos días, señor Paulino. La verdad es que uno no sabe cómo es que va a ser para evitar que haya muertes, porque así sea una, son muertes que no debieron haberse producido en este feriado. Primeramente, darle las gracias a ustedes, a CDN en especial. Hay que reconocer la extraordinaria labor de CDN para orientar e informar. Recuérdense ustedes que nosotros como Centro de Operación Nacional de Emergencia dependemos fundamentalmente de los medios de comunicación para informar y orientar a la ciudadanía. El 85, 95, 98% de las personas que se salvan en los operativos fundamentalmente tienen ahí un papel fundamental los medios de comunicación, porque a través de ellos se orientan y se informan. Eso por un lado. Por otro lado, también quisiéramos decirle a ustedes que, por ejemplo, el resultado de cada operativo años tras años implica una labor de 365 días al año. O sea que nosotros como centro no nos reunimos 2 meses antes o 3 meses antes para programar el operativo, por ejemplo, de este operativo por la reconciliación y los valores, sino que es un trabajo de 365 días al año. Miren, ¿cómo empieza esto? Y quería comentarles. Por ejemplo, este operativo que viene del año 2017 empieza precisamente que durante la primera semana de haber terminado este operativo 2016, pues nosotros nos reunimos con todos los actores que están involucrados en el COE, MEAMEN, Dirección de Tránsito Terrestre, fundamentalmente su unidad de análisis estadística, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, en fin, todas las instituciones, Salud Pública, y nos sentamos precisamente a hacer una evaluación del impacto de este operativo pasado. Y vemos entonces qué cosas no salieron tan bien y dónde nosotros debemos fortalecer para el próximo operativo del año 2017. Por ejemplo, les puedo decir a ustedes que nosotros, por ejemplo, evaluamos, bueno, cuántas personas se desplazaron por los distintos peajes acá en el país, cuántas personas se movilizaron al interior de los cascos urbanos, cuántas personas estuvieron usando playas y balnearios. Entonces, y también el parque vehicular. ¿Cuál es la tendencia en términos de crecimiento de ese parque vehicular para el año 2017? Por citarle algunas variables solamente. Entonces nosotros a partir de ello entonces evaluamos cómo pudiera esto influenciar en un escenario con mayores probabilidades de riesgos. Las propuestas al ir corrigiendo los detalles que hacen mejor el servicio en todo conglomerado humano, cuando hay una actividad importante, después de un receso, y un mirar el perfil en el horizonte y saber qué se va a hacer. Por ejemplo, si se implementara y fuera efectivo el control de los vehículos con la calidad del vehículo y el mantenimiento del vehículo con lo que se le llama la revista, no tuviésemos que desplazar a los agentes de la MED y la OTTT a meterle los dedos entre las gomas a los vehículos en el kilómetro 9 y la parada de autobuses, porque en la revista quedaría completamente aclarado si están o no están en condiciones. No habría que meterse debajo de una jipeta y ver si el tren delantero funciona bien, porque eso lo hace un taller con una certificación. Entonces, ¿cuándo llegará el momento en que soñemos con que las cosas sean como tienen que ser? Mire, yo siempre he dicho que el problema de nuestro país, y sobre todo los países en vía de desarrollo, tiene que ver con un problema fundamentalmente cultural, educacional. Mire, difícilmente nosotros podamos cambiar actitudes y conductas y comportamientos si no empezamos desde la educación formal. Kinder, preprimario, primario, básica, media y adulto. Entonces, si nosotros no empezamos con la educación, difícilmente nosotros podamos cambiar conducta y, por otro lado, esperar una actitud y un comportamiento diferente de la población. A veces nosotros inclusive somos muy críticos, pero también nosotros debemos entender
bajo qué cultura nosotros hemos sido formados. Mire, la cultura que nosotros hemos sido formados es totalmente reactiva, de respuesta. Entonces, evidentemente que nosotros no podemos esperar una actitud, una reacción distinta de la población, que no sea precisamente reactiva y de respuesta. Mire, ¿por qué los niños aprenden matemáticas, ciencias naturales y física? Aprenden ciencias naturales, física y matemática porque la practican 3 y 4 veces a la semana. Se van a la casa, hacen tarea y luego tienen un examen de esa materia para validar precisamente y certificar el nivel de competencia de cada estudiante, de cada alumno. Eso nosotros debemos hacerlo también en la educación vial. Necesariamente y obligatoriamente nosotros tenemos que ir hacia ese estado, a esa situación obligatoriamente, para cambiar y modificar la conducta. Entonces usted, cuando nosotros iniciemos ese proceso, y recuérdese que nosotros tenemos 30, 40, 50 años, 100 años, 200 años, viviendo en una cultura de respuesta, en una cultura reactiva. Nosotros necesariamente tenemos que dar un cambio a una cultura prospectiva, precisamente donde nosotros veamos un poco más allá en términos de visión de futuro, hacia donde nosotros en materia de emergencia, en materia de desastre, en materia de gestión de riesgo, queremos ir. Bueno. Entonces yo creo que esa es la clave, la educación y educación. Mire, con respecto al año pasado, nosotros podemos, por ejemplo, decirle a ustedes que nosotros tuvimos una reducción de un 23% en términos de accidentes de tránsito con respecto a este año. Pero al mismo tiempo también nosotros podemos asegurarle a usted que redujimos también el número de fallecidos. Ahora, ¿el éxito del operativo está en función del número de fallecidos? No, porque por ejemplo, yo le puedo decir a usted que nosotros rescatamos unos 40 y tantos personas que estaban en condición de morir por ahogamiento y todos fueron rescatados y su vida salvada, por citarle a eso. Entonces, si nosotros, solamente por citarle eso, 42 personas rescatadas de agua que se estaban ahogando, entonces usted puede decir, bueno, murieron 23, pero sin embargo, por citarle a casi caso, se mueren 46 más. Exactamente, entonces eso es parte también de lo que usted mencionaba, que tenemos una cultura reactiva y como tal, entonces nos enfocamos en las estadísticas mortales porque vemos la parte negativa propia de lo reactivo, pero precisamente para llegar de la parte reactiva a la proactiva, que es la que toma en consideración la prevención, me llega a la mente algo. Dios creó el tiempo, pero nosotros la prisa. Hemos visto que dentro de las estadísticas de los accidentes de tránsito, el tema de la velocidad estuvo sobre el tapete. Incluso compartí en las redes sociales hace unos días durante esta Semana Santa, señores, sean pacientes en la ruta para que no sean pacientes en el hospital. Sin embargo, el tema de la velocidad volvió nueva vez a la palestra de los accidentes de tránsito. Usted mencionaba algo vital, el tema de la educación vial. Partiendo de esa premisa, ¿de qué forma se integra el COE para lograr que la educación vial sea una realidad en la República Dominicana y comencemos a tener una visión preventiva? Mire, afortunadamente nosotros como país hemos ido avanzando en ese sentido. De hecho, el Ministerio de Educación tiene una dirección que se llama Dirección de Gestión de Riesgos. Y esta dirección, una de sus funciones básicas es precisamente tratar en la currícula, tanto a nivel de media, básica e inicial, precisamente introducir el tema de esto de la gestión de riesgos, incluyendo lo que tiene que ver con educación vial. Porque les reitero, es que no hay forma de que un niño cambie y modifique conducta si no aprende. Y yo le decía anteriormente que ellos aprenden porque la ven 4 y 5 días a la semana la matemática, entonces por eso aprenden. Entonces, si nosotros queremos enseñar educación vial, pues también tienen que verlo 3 o 2 días o 4 días a la semana en las aulas. Que les resulte normal. Definitivamente, pero además que también hagan su tarea y practiquen y conozcan estudios de casos sobre esto. Por ejemplo, usted ve que en Costa Rica los niños de kinder y preprimario, desde que ocurre un movimiento de tierra, usted ve que los niños agarran su mochilita y se la ponen en la cabeza, inmediatamente se colocan debajo de su butaca.
Ya es es una el triángulo de la reacción, vida. es una reacción natural, es una reacción natural. Ahora, es una conducta aprendida Claro. y desarrollada. Entonces, ¿por qué los niños nuestros acá en Dominicana no lo hacen? Bueno, porque no tienen esa formación y esa educación. Entonces, ahí es que está la clave del éxito en información y educación. Miren, con relación a cómo nosotros como COE estamos precisamente participando de ello, bueno, el Ministerio de Educación tiene un enlace en el COE y precisamente con ese enlace del COE nosotros estamos trabajando todo esto. Miren, hay una cuestión, por ejemplo, que nosotros inclusive como Centro de Operaciones de Emergencia tenemos la representación, y es que por ejemplo se está modificando la currícula de la familia, seguridad y medio ambiente del técnico profesional. Ustedes saben que una dirección dentro del Ministerio de Educación, lo que es técnico profesional. ¿Y qué se está tratando? Se está tratando de desarrollar precisamente un técnico profesional en el área de seguridad y medio ambiente. Entonces, también, en el área de seguridad, entonces va a haber un técnico en gestión de riesgo. Entonces, ese técnico, ese bachiller que va a durar 3 años haciéndose técnico profesional en gestión de riesgo, va a conocer precisamente de los enfoques modernos que actualmente se están manejando en lo que es gestión de riesgo, pero también todo esto de manejo de incendios, de seguridad, de planificación, de plan de emergencia, de plan de contingencia, de escenario probable de riesgo, de análisis de riesgo. Entonces, si usted se fija, nosotros como país, evidentemente que estamos avanzando, porque, por ejemplo, yo inicié en esto en los años 89, 90, sin embargo, a mí yo nunca me imaginé y nunca pensé que hoy día se iba a estar hablando, por ejemplo, de un técnico de gestión de riesgo que iba a salir como bachiller graduado en esa área. Entonces eso significa que nosotros estamos dando un salto cualitativo. Paulino, eso está bien, pero hay que ir trabajando con 2 planes. Esa formación de ese menor que tiene que ir creciendo en esa cultura de prevención y un adulto que ha vivido toda su vida reaccionando. El tema de las motocicletas aquí, la verdad es que no tengo una idea clara de cómo es que se va a abordar, pero es una problemática. Lo vemos cada año cuando al hacer evaluaciones en los largos feriados, por cada 10 accidentes, 9 tienen que ver con motocicletas. ¿Cómo se puede, en principio, evaluar la situación y luego tomar una acción que vaya a redundar en beneficio de la población en sentido general con relación al tema motocicleta en el ámbito del accidente de tránsito? Mire, antes de responderle, permítame decirle que de la totalidad de accidentes, el 65%, de la totalidad de fallecidos, el 65% estuvieron involucrados motocicletas. Ahora, de la totalidad de fallecidos. Ahora, de esa totalidad de fallecidos, entonces nosotros lo dividimos entre accidentes y ahogados. Dentro de los accidentes, entonces, de 18 personas que fallecieron, hubo 15 de esos fallecidos. Y eso da un 83% Claro. de los aportes de los motoristas. Mira, pero que además, Paulino, están identificando un punto específico. Yo le puedo decir que en La Vega es una de esas zonas. Sí. Entonces, ¿por qué no accionar en base a las evidencias que vemos año tras año? Aquí hay que trabajar en 2 frentes. 1, la educación con estos motoristas y la orientación. Y 2, ser rígido en la aplicación de la normativa de tránsito. Rígido, totalmente rígido. Porque en la medida que usted, por ejemplo, cede y le da un chance a una motocicleta, usted le está diciendo con eso, vuélvelo a repetirlo, que yo te voy a dar otro chance. Entonces, no podemos seguir en esa situación. Hay que aplicar la ley de tránsito. La otra cuestión es también, que yo la comentábamos fuera de cámara, era, señores, hay que modificar todo el marco regulatorio, jurídico, de lo que tiene que ver con tránsito. O sea, no es posible continuar con esta ley. ¿Por qué? Mire, por ejemplo,
en Estados Unidos, por citarle un caso, si una persona está borracha y produce un accidente y mata a una persona, esa persona es traducida a la justicia como un criminal cualquiera, tan sencillamente como eso. Bueno, ¿por qué? Bueno, dos agravantes. Primero, viola la ley de tránsito, y segundo, estaba tomando. Entonces, ¿qué hay que hacerle usted? Tratarlo tan sencillamente como una persona criminal, pura y simplemente. Okay, señor Paulino, parecería que la autoridad no existe o no se da por enterada, porque, por ejemplo, desde la lechonera del Boricua hasta Villa Altagracia, todos los días, principalmente sábado y domingo, se echan carreras de motocicleta con los muchachos planchados en el motor a 120 y le pasan por al lado a la MET, al Ministerio de Obras Públicas con la camioneta, a la policía en Villa Altagracia y en la comandancia, y nadie está en la disposición ni la capacidad de resolver esas carreras de motocicleta en la vía pública, que no solamente ponen en riesgo de quien no quiere la vida, sino de quien transita en ese tramo durante los fines de semana. ¿Cómo hacer conciencia en la autoridad que actúe? Mire, definitivamente, recuérdese lo que yo le planteaba, tiene que ver con un problema de concienciación. Inclusive a veces nosotros... Pero no de los muchachos, porque pedirle concienciación a un muchacho que está arrebatado y que ha tomado, que lo que quiere es gozar y sentirse cerca del cielo, es diferente a la responsabilidad de la autoridad en actuar, incautando los motores, poniendo multa, apresando por poner en riesgo la vida de los demás, por la ley 241. ¿Qué más hay que aplicarle? ¿El código del menor? Pero definitivamente, recuérdese que yo le dije que hay que ser drástico. Pero además, también a los incumplidores que no hacen cumplir la ley, también hay que sancionarlo. Totalmente. Tan sencillamente como eso. Porque, por ejemplo, si se accidentó una persona que está violando la ley, que usted como autoridad lo ve que estaba realmente violando la ley, también usted es cómplice de que esa persona también falleciera y se matara. Entonces, a usted también hay que investigarlo y aplicarle las sanciones correspondientes, tan sencillamente como eso. Entonces, pero precisamente los marcos jurídicos incluso establecen que el cómplice es tan culpable como el autor mismo de un hecho, y eso nos quiere decir que nos pone sobre un panorama una realidad, igual que plantea mi compañero Franklin Guerrero. Ciertamente el que no aplica el deber que tiene consigo, que es precisamente hacer que valga la ley, entonces está en la misma posición del infractor de estas leyes que citamos, y nos deja entonces dos pilares expuestos. Uno, el país del deme un chance, que lo vemos también incluso en prórrogas, como por ejemplo la modificación del documento de identidad y electoral. Lo vemos en el tema de las revistas, en donde, como bien también exponía mi compañero, se supone que es una verificación para asegurar y garantizar a los ciudadanos de que estos vehículos no van a constituirse en un peligro en las vías. Sin embargo, todo lo contrario. Y por último, pero no menos importante en ese mismo sentido, vemos entonces que la solución sería criminalizar la imprudencia en las vías, y creo en lo particular que entonces los esfuerzos deben de ir centrados en esa dirección. ¿Qué plantean ustedes? Mire, anteriormente les había planteado que definitivamente nosotros tenemos que revisar el marco jurídico y las normativas que tienen que ver con la ley, con el tránsito. Eso definitivamente. Para, precisamente, si hay que endurecerla, endurecerla. Ahora, esto tiene que ser una discusión amplia de todos los sectores, porque recuérdese que esto debe ser una responsabilidad de todos, claro, no solamente de las autoridades. Entonces, hay gente que desafía el riesgo. Entonces, por ejemplo, las motocicletas, calibrándola, eso es desafiando el riesgo. Y la reincidencia. Y reinciden también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, definitivamente aplicar la ley. Y aquel que actúa dejar pasar, dejar hacer, también aplicarle la ley, tan sencillamente como eso. Entonces, yo pienso que hacia allá debemos de ir. Ahora, recuérdense también lo que yo le he dicho anteriormente. Señores, nosotros tenemos 100, 200, 300 años actuando de esa manera, y en 4, 5, 6, 7, 8 años no es verdad que esto va a cambiar, porque recuerdo un amigo que dice, bueno, lo que pasa es que para nosotros poder cambiar a esa persona habría que borrarle meterle otro chip, sí, y alfabetizarlo de nuevo. Sí. Entonces es muy complejo
es muy complejo, Paulino, estructural y mucha variable que hay que manejar. Tenemos que terminar la entrevista. Si pudiera citarme 3 factores que haya que cambiar en la ley para comenzar, ustedes que son un organismo de respuesta, ¿qué cosas debiéramos cambiar en nuestra ley para tener una verdadera prevención y seguridad? Mire, lo primero que nosotros entendemos que la ley tiene que ser más integral, por un lado. Por otro lado también, revisar la parte que tiene que ver, por ejemplo, con accidentes de tránsito. Y la otra parte también con la circulación de los vehículos. Nosotros entendemos que estas 3 partes tienen que necesariamente abordarse y trabajarse y mejorarla. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Y ya esperaremos los resultados finales del COE a las 11. Tengo temor de escuchar lo que nos van a decir. Señores, vamos a una pausa y enseguida estaremos hablando sobre este temido lunes y esa sensación de ansiedad que crea la mayoría de las personas. No se muevan, enseguida volvemos.